Hola, me llamo Ramón y hace varios años trabajé como repartidor para una pizzería famosa aquí en México. Esto sucedió al norte del país, aunque prefiero omitir la ciudad. Esa tarde ya estaba oscureciendo y recibimos una orden para llevar a un domicilio. Mis otros dos compañeros rechazaron la orden pues el lugar quedaba muy lejos y es un barrio peligroso. Yo era el que siempre aceptaba todos los pedidos, así que esa vez no fue la excepción. Salí del local con la pizza y me fui rumbo a esa casa. El barrio, como ya dije, era peligroso, y se notaba, pues al entrar ya no se veía nadie afuera de su casa. Llegué a la dirección y toqué el timbre. Tardaron unos minutos en abrirme. Solo se escuchaban voces viniendo dentro de la casa. De pronto me abrió una mujer como de 40 años. Estaba en bata y algo despeinada. Tenía muy mal aspecto, para ser honesto. La mujer fue muy amable, pero se veía muy nerviosa. La voz le temblaba y actuaba algo extraño. Yo le entregué la pizza y ella intentaba decirme algo con sus ojos. Yo empecé a sentirme tenso, pues la situación era muy extraña. Me dijo que me esperara en la puerta, que iría por el dinero para pagarme. Así que esperé ahí pacientemente. Pasaron algunos minutos y nadie salía. Ya me estaba impacientando, pues ya era muy noche para andar en ese barrio tan peligroso. Yo ya quería irme de ahí. De pronto escuché la misma voz de esa mujer diciéndome: «Puedes entrar por el dinero». Yo le contesté que prefería esperar para que ella pudiera dármelo, pero me respondió que fuera yo, por favor, pues tenía las manos ocupadas. Yo, dudándolo mucho, entré caminando muy despacio por el corredor. Entre más me adentraba aquella casa, peor olía. Un olor insoportable. Había ropa regada por todos lados, colillas de cigarro y latas de cerveza en el piso. Cuando llegué a la sala no había nadie, pero estaba la tele encendida sin volumen. Vi que el dinero estaba arriba del comedor y fui por él, pero al darme la vuelta, estaba un tipo que me doblaba la estatura, de muy mal aspecto, con barba larga y muy desasiado. Estaba parado bloqueándome la salida, con un martillo en la mano. Al verlo sentí un terror inminente. Tardé unos segundos en reaccionar y el tipo solo me veía. Cuando por fin pude hablar le dije: «Soy el repartidor de la pizza. Ya me voy a retirar. Con permiso». Pero el hombre se rió y me dijo: «De aquí no te vas». En eso vi a la mujer al fondo de la cocina llorando, pidiéndome disculpas. Yo les pregunté qué estaba pasando, que por qué no podía irme. El hombre se empezó a acercar mientras me decía: «Dale gracias a mi mujer. Ella te dijo algo, ¿cierto? Ahora no puedo dejar que te vayas». Yo le dije que no sabía de qué estaba hablando, que la señora no me había dicho nada, que solo dejara que me fuera y no diría nada de lo sucedido. Pero el tipo me tenía acorralado. Yo estaba temblando. Sentía que esto era una pesadilla, que eso no era real. La señora intentó decirle que ella no había dicho nada, pero el sujeto la cayó de inmediato, con groserías y diciéndole que se subiera. La señora seguía llorando y me pidió perdón de nuevo y después se fue. Yo seguía suplicándole al hombre que me dejara ir. Después me aventó al piso y me tomó de las manos e intentó amarrarme con una larga cuerda, pero en un descuido que tuvo, tomé una botella de cerveza que estaba en el suelo y se la estrellé en la cabeza. El tipo cayó al piso y yo salí corriendo con todas mis fuerzas del lugar. Encendí la moto y me fui directo a la pizzería. Llamé por teléfono al local para contarles lo que me había pasado, que llamaran a la policía. Cuando llegué ya había una patrulla ahí esperándome. Yo les conté lo que me acababa de suceder y les pedí que fueran al domicilio, pues creía que había una mujer en peligro en ese lugar. Mandaron una unidad para allá, pero la cosa era mucho peor de lo que yo me imaginaba. Pues esa casa no solo estaba una mujer en peligro, sino que encontraron restos de 5 mujeres. Unas ya tenían mucho tiempo ahí. La más reciente se determinó que le habían quitado la vida hace apenas 2 días. La noticia salió en el periódico y en la televisión,
Se trataba de un ex militar que, con ayuda de su esposa, raptaba a mujeres jóvenes y después les quitaba la vida, cuando según él, ya no les servían. ¿Cómo me iba a imaginar que gracias a mí se descubrirá un criminal de esa magnitud? Hasta la fecha sigo sin creerlo, y también sin superarlo. Aún me dan náuseas cuando recuerdo esa situación, que por desgracia tuve que vivir. En fin, yo renuncié después de eso. Con años de terapia poco a poco he ido superando el trauma. Gracias por escucharme. Buenas noches. Me llamo Germán y soy de Campeche. Hace no mucho tiempo trabajé como repartidor de comida de una aplicación que ahora es famosa. Lo hacía en mis ratos libres para terminar de pagar mi título. Una noche me salió un pedido hacia una zona de gente adinerada. Fui a recoger la comida y llegué en muy poco tiempo a aquella bonita casa de 2 pisos y grandes ventanales. Toqué el timbre y desde adentro me contestó una señora joven que me pedía que por favor la esperara, que en un momento me abría la puerta. Yo le dije que estaba bien y que no se preocupara. Estaba sentado en mi moto esperando, cuando de pronto veo que un niño como de unos 8 o 9 años me estaba saludando, desde una de las grandes ventanas del segundo piso de esa misma casa. Yo le regresé el saludo y le sonreí. Pero el pequeño no sonreía, solo me veía y me saludaba con su mano. Yo solo le seguí sonriendo, pues ya no sabía qué más hacer, porque el pequeño no dejaba de saludarme, aún después de yo haberle devuelto el saludo. Era algo fuera de lo común, pero no le di importancia, pues así son los niños. Cuando por fin salió la señora a recoger su pedido, me dijo muy apenada que la disculpara por la demora, pero que llegué cuando ella estaba haciendo una llamada muy importante de su trabajo y no podía colgar, pero que me daría una muy buena propina por la espera. Yo le respondí que no se preocupara, que me había entretenido con su hijo que me estaba saludando desde arriba, que era muy simpático. A la señora se le borró la sonrisa cuando me escuchó decir eso. Me preguntó, ¿cuál niño? Yo no tengo hijos. Yo vivo sola. Yo estaba tan sorprendido como ella cuando me dijo eso. Le respondí, le juro por Dios que había un niño arriba, en aquella ventana, saludándome todo el tiempo, y yo pensé que era su hijo. Ella se puso pálida. Yo la verdad sentía pena por haberla asustado, aunque fue real lo que vi y no le estaba mintiendo. Pero la señora ya no quería entrar a su casa. Lo supe porque me dijo que si la podía acompañar, en lo que le llamaba a su amiga para que fuera con ella. Yo muy amablemente accedí a acompañarla, pues no podía hacer otra cosa después de lo que había pasado. En ese rato que estuvo allá afuera esperando a su amiga junto con la señora, ella me platicó que tenía apenas 2 meses viviendo ahí, que se mudó de ciudad por cuestiones de trabajo y que estaba rentando la casa, pues había sido una muy buena oferta, ya que los dueños rentaban a un costo muy bajo para la zona en la que estaba y para lo grande y bonita que era esa casa, pero que la vecina de al lado le había contado que el hijo de los dueños, que tenía autismo, en un descuido de sus padres habían dejado la ventana abierta del cuarto del pequeño, que estaba en el segundo piso, y que el niño se había caído, perdiendo la vida al instante. Por eso los dueños decidieron salirse de ahí y mejor poner en renta la casa. Me comentó que ella sí se molestó porque los dueños no le habían dicho nada de eso al rentarle la casa, pero que decidió no darle importancia, pues a ella no le había pasado nada paranormal en el lugar, salvo algunos ruidos que se escuchaban por las noches, pero que ella pensaba que era el viento pegándole a las grandes ventanas. Pero que ahora que yo le conté lo que había visto, ya no sabía si seguir viviendo ahí. Yo me sentí muy incómodo y algo mal de ser el causante de que la señora pensara en irse de aquella bonita casa. Pero les juro que lo que vi fue tan real. Jamás me imaginé que aquel niño
en realidad fuera un fantasma. Ya no sabría decirle si la señora se fue o no de aquella casa. Después de que llegó su amiga, yo me retiré y nunca volví para allá. Pero a mí me quedó esa rara y hasta escalofriante experiencia. Y nunca se me va a olvidar el rostro de aquel niño, pálido y sin sonrisa, que me saludaba desde la ventana. Esta historia que les voy a contar me sucedió en mis años de repartidor. Verán, yo trabajaba repartiendo pizzas en mi ciudad, cuando era estudiante. Eso me ayudaba a costear los materiales que necesitaba para mi carrera. Pero en fin, una tarde llamaron a la pizzería, haciendo un pedido para entregar en un pequeño ejido que queda fuera de la ciudad. Como no había más repartidores disponibles en ese momento, yo tuve que aceptar e ir a entregar ese pedido. La noche se hizo presente y yo solo veía cómo me iba alejando de la ciudad cada vez más. Yo seguía la ruta que me dieron y tenía que girar hacia un camino de terracería entre el monte, saliéndome de la carretera. Iba conduciendo por ese camino entre los árboles. Ya todo estaba completamente oscuro, cuando de pronto, con las luces de mi moto, alcancé a ver a una señora parada a un lado del camino, entre el monte. Era una señora de la tercera edad. Me pedía que me detuviera como si necesitara ayuda. Yo empecé a frenar lentamente porque sentí algo de temor. Pero entre más me iba acercando a la señora, más aterradora se veía. Tenía una bata blanca y llena de manchas rojas. Su cabello largo, canoso y alborotado. Cuando pude ver su rostro, me di cuenta que me estaba sonriendo y haciéndome señas con la mano de que fuera hacia ella. Yo me estremecí y aceleré de nuevo, pero en lo que me iba retirando, vi por el espejo que la señora empezó a correr hacia mí, carcajeándose. La señora corría con una velocidad impresionante. No parecía que fuera de la tercera edad o que fuera una persona normal. Se veía tan macabra. Se veía tan macabra como venía corriendo hacia mí sonriendo. Yo aceleré lo más que pude para salir de ahí cuanto antes. La señora se burlaba de mí con unas carcajadas macabras. Cuando volví a voltear al espejo, vi cómo la anciana poco a poco se elevaba en el aire y de pronto ya no estaba. Desapareció por completo. Salí de ese camino y por fin llegué al alumbrado público de ese ejido. Llegando al domicilio entregué la pizza y la señora que la recibió se preocupó por mí, pues me vio muy asustado y agitado. Me preguntó que si estaba bien. Yo le dije que una señora me había perseguido en ese camino y que ya no quería volver a pasar por ahí. Le pregunté que si no había otra forma de salir. Ella se me quedó viendo. Después me contó que mucha gente de ese ejido también la ha visto salir por las noches en ese lugar y desvanecerse entre la oscuridad. Se rumoraba que era una bruja que había fallecido quemada en su hogar, luego de que muchas personas se reunieran para acabar con ella, pues fue culpable de muchas desapariciones de niños en ese poblado, pero que no se había ido del todo. Parecía que la habían inmortalizado. Yo estaba atónito escuchando la historia. Le dije que solo quería salir de ahí de una forma segura, pues de verdad tenía mucho miedo. La señora llamó a su esposo y le preguntó que si había otro camino para salir a la carretera. El señor muy amablemente me explicó por dónde irme, aunque me quedaría mucho más lejos. A mí no me importaba, solo quería evitar esa zona. Les agradecí y me retiré. Gracias a Dios esa señora, bruja o lo que fuera, no se me volvió a aparecer. Les conté a mis compañeros lo que me había pasado, y solo por mi cara de susto que traía, pudieron creerme. Yo seguí trabajando ahí, pero ya no aceptaba entregas fuera de la ciudad, pues quién sabe qué mierdas hay escondidas en las afueras de la ciudad. Esto es algo difícil de contar para mí,
puesto que es algo muy reciente. Trabajo desde hace más de un año en un restaurante de comida argentina como repartidor. En todo ese tiempo conocí a una señora que era clienta frecuente. Siempre hacía pedidos a domicilio, o incluso a veces me la topaba comiendo en el restaurante. Era una señora ya mayor, y era de Argentina, pero tenía unos años que se había mudado a México, después del fallecimiento de su esposo, ya que no tenía familia ni nadie que la atara a vivir allá. Ella nos contaba que siempre había querido venirse a vivir acá, cerca de la playa, y que hasta ahora que su esposo se le había adelantado, había decidido cumplir su sueño. Ella era una muy linda persona, siempre estaba de buenas y también daba muy buenas propinas. Ella vivía sola, pues tampoco conocía a nadie en México. En fin, una tarde mi jefe me dijo que doña Marta, que así se llamaba la señora, había hecho un pedido a domicilio. Yo con gusto tomé la orden y me dispuso a llevársela a su casa, lo cual me daba gusto, pues ya tenía días que no la veía por el restaurante, y tampoco había hecho pedidos. Al llegar a su hogar, toqué el timbre varias veces, pero la señora no salía, y tampoco me respondía. Yo empecé a gritar su nombre, diciéndole que era el repartidor del restaurante argentino, pero no hubo respuesta desde adentro. Duré varios minutos allá afuera, tocando el timbre y gritando su nombre, pero al no haber respuesta decidí llamar al restaurante para poner al tanto a mi jefe de lo que estaba ocurriendo, pues no sabía qué más hacer. Él me preguntó que si la puerta estaba abierta. Yo le respondí que no sabía, pues yo no había intentado abrirla. Él me dijo que intentara entrar, pues le daba temor que la señora hubiera tenido algún accidente y necesitara ayuda. Yo le dije que eso haría y le colgué. Al abrir la puerta, salió un olor muy desagradable. Yo entré a la casa y di algunos 5 pasos solamente, gritándole a la señora que si necesitaba ayuda, pues escuchaba la televisión de la sala encendida. Pensé que estaba allí, cuando decidí dar más pasos para llegar hasta la sala. En efecto, ahí estaba la señora en su sillón, pero ya sin vida. No quiero dar detalles de su cuerpo por respeto, pero los peritos dijeron que ya llevaba 2 días de haber fallecido. Así que en ese estado vi su cuerpo. Lo más traumático para nosotros, y triste a la vez, fue saber que ella llamó al restaurante después de fallecer para que encontráramos su cuerpo, pues la señora no tenía amigos ni familiares. Nosotros éramos su única familia, los únicos con los que ella platicaba. Fue algo triste, y para mí algo traumático, pues nunca había visto un cuerpo en ese estado, y todavía tengo pesadillas con eso. Espero que ya esté descansando en paz, al lado de su esposo, doña Marta. Hace tiempo trabajé como repartidor de pizzas para una compañía famosa aquí en México. El trabajo era ideal, porque tenía el horario de la tarde, lo que me permitía ocuparme de mis hijos por el día, ya que mi esposa trabajaba. Como repartidor ya había vivido algunas cosas fuera de lo común, con gente algo extraña, pero esto superó por mucho todo eso. Sin duda fue lo más escalofriante que experimenté en ese trabajo. Una tarde fui a entregar un pedido a un domicilio. Recuerdo que llegué y toqué la puerta, pues no había timbre. En eso, una voz de mujer madura me contestó desde adentro preguntando que quién era. Yo le respondí que era el repartidor de la comida que había ordenado. Pero en eso escuché una carcajada del otro lado de la puerta. Parecía ser la misma voz de aquella mujer, quien ahora se estaba riendo. Yo no entendía qué pasaba, o por qué se reía aquella señora. No dije nada, solo estaba parado afuera de la puerta con la pizza en la mano, esperando a que alguien me abriera. En eso veo que se estaciona un carro enfrente de la casa, y se baja una pareja joven, diciendo que eran ellos los que habían ordenado la pizza por medio de su teléfono,
pero que no pensaron que fuera a llegar tan rápido, que estaban muy apenados de haberme hecho esperar. Yo les comenté que una señora ya me había respondido cuando toqué la puerta, pero que nunca me abrió. Ellos no entendían lo que les decía. Pusieron cara de confundidos. Me preguntaron para confirmar que si alguien me había respondido desde adentro de la casa. Yo les dije que sí, que una señora me había respondido, pero también les comenté de aquellas carcajadas. Los jóvenes se voltearon a ver entre sí. El chico tomó sus llaves y abrió la puerta quedándose parado, en la entrada verificando si había alguien. En eso la chica me dijo: es que nosotros vivimos solos. Estamos recién casados y acabamos de comprar la casa. Yo no podía creerles. Pero en eso el joven salió de la casa y le dijo a su esposa que no había nadie adentro. Después me volvió a preguntar si estaba seguro de lo que escuché, a lo que yo le respondí que sí, que de hecho pensé que esa persona era la que había pedido la comida. En fin, me pagaron y yo me retiré de allí. Aquello quedó en el misterio. Jamás supe quién o qué fue lo que me respondió desde adentro, ni por qué se carcajeaba de esa forma tan horrenda. Espero que aquellos jóvenes se encuentren bien, o tal vez ya ni siquiera vivan allí, pero sin duda es algo que nunca olvidaré. Esa tarde salí a entregar un pedido de comida mexicana, pues ese era mi trabajo en aquel entonces. Fue en los primeros años del 2000, así que no había celulares con mapas ni nada de eso. Solo los celulares antiguos que solo servían para llamadas y mensajes. Nosotros teníamos que encontrar las direcciones por nuestra cuenta, con las señas que nos daban nuestros clientes. Algunas veces era más difícil que otras, pues donde vivo muchas casas no tienen número afuera, y era muy complicado dar con la ubicación exacta. Esta vez yo llegué a la dirección que me habían dado. No tenía número afuera, pero la casa era tal cual el cliente la había descrito. Yo me bajé de la moto y toqué el portón, pues no había timbre. Tardaron un rato en salir, pero de pronto escuché la voz de un hombre que me decía que abriera el portón, que podía pasar al patio, así que eso hice. Una vez allá adentro, vi que un hombre de aspecto descuidado, con barba larga y muy mal olor, salió de aquella casa. Yo le dije: aquí está su pedido. El hombre se quedó serio por unos segundos. Luego me dijo: claro, acompáñame adentro para pagarte. Yo di unos pasos, pues iba a meterme a su casa para que me diera el dinero. Llámeme ingenuo, pero en aquel entonces no era tan peligroso como ahora. Pero en fin, cuando apenas iba a entrar a aquella casa, que por cierto olía muy mal, mi celular empezó a timbrar. Al responder me contestó la dueña del restaurante, diciéndome que el cliente estaba ya algo molesto y desesperado, porque yo aún no había llegado con su comida, que era lo que había pasado. Mi corazón empezó a palpitar muy fuerte. Me alejé poco a poco, caminando muy lento hasta el portón, para poder salir de ahí, mientras el tipo me observaba de una manera muy inquietante, parado desde la entrada de su casa. Abrí aquel portón y le dije a mi jefa que me esperara un momento, que en unos minutos le llamaba, pues lo que yo quería era irme de ahí primero. Así que encendí mi moto y avancé algunas cuadras. Cuando por fin pude estacionarme, le llamé al restaurante y le conté a la dueña de lo que pasó. Y ella se asustó mucho. Me llamó la atención diciéndome que cómo se me ocurría entrar a casa de extraños. Después del regaño, me ayudó a encontrar la dirección correcta del verdadero cliente, que estaba a 2 cuadras más adelante de la casa de aquel extraño sujeto. Después por fin llegué al domicilio correcto y entregué la comida disculpándome por la demora. Después de aquel suceso, pasó aproximadamente un año o poco más. Yo ya no trabajaba como repartidor. Ya había conseguido un empleo mejor y un día salió en las noticias aquella casa y la foto de aquel sujeto que las autoridades habían allanado, pues el sujeto comía perros.
y personas, y a 2 sujetos que después se identificaron, gracias a los restos e identificaciones que estaban al interior de aquella casa. Hasta la fecha no puedo dejar de pensar que tal vez ese hubiera sido mi destino si yo hubiera entrado a aquel lugar. Desconfíen de todos. Hola Glenn, quiero enviarte esta historia que me sucedió en el 2009, cuando era repartidor de pizza para una franquicia famosa aquí en México. Me llamo Rolando. En aquel entonces trabajé 3 años en ese lugar, y para cuando me sucedió esto yo apenas tenía 19 años. Estaba ahorrando dinero para poder pagarme la universidad. Trabajaba todo el día y horas extra, pues a esa edad uno tiene mucha energía y más si tienes metas por cumplir. Una tarde me tocó ir a entregar una pizza a un domicilio en una zona muy pudiente de la ciudad. Es donde vive la gente acomodada y que tiene mucho dinero. Yo iba emocionado pensando en la propina que tal vez me darían. En fin. Llegué a aquella casa, muy elegante y bonita de 2 pisos. Estaba en una zona donde aún habían muchas casas vacías en renta. Parecía ser que esa era la única casa habitada de esa cuadra, pues todas las demás tenían los letreros de que estaban a la venta. Toqué el timbre de la calle, pues el lugar tenía un portón eléctrico muy grande que impedía ver hacia el patio frontal. En eso salió un señor en bata de dormir, de esas que se ven muy caras. Era un hombre como en sus 50s. Era casi calvo y solo tenía poco cabello por los lados, de tez clara y una nariz muy puntiaguda. Él salió sonriendo, tomó la pizza y me dijo: «Pásate aquí al patio mientras traigo el dinero y tu propina». Yo me confié, pues yo era muy joven, y cómo iba a dudar de una persona así de elegante y tan educada. Así que entré al patio y el hombre cerró el portón. Le dije que no podía dejar mi moto afuera sola, que mejor me saldría y allí lo esperaba. Pero me dijo: «No te preocupes, esta zona es muy segura. Aquí nadie se roba nada y además tengo cámaras». Ya que iba a entrar a su casa me dijo: «¿No quieres pasar? Te ofrezco algo de tomar». Yo le respondí que no, que muchas gracias, pero que tenía que volver rápido al trabajo si no me iban a regañar. Así que el hombre simplemente fue por el dinero y me lo trajo afuera donde yo me quedé. Me dio una muy buena propina. Yo le agradecí por supuesto y cuando ya me iba me preguntó mi nombre. Le contesté que me llamaba Rolando y me dijo que le había encantado mi servicio. Le volví a dar las gracias y en eso me salí y me retiré en mi moto. Aquello no se me hizo nada extraño. Sí fue extremadamente amable, pero no le vi nada de malo en ello. Pero el verdadero miedo comenzó después de eso, cuando el tipo llamaba seguido a la pizzería, pidiendo que solo yo fuera a entregarle su orden. Al principio mi jefe le decía que yo no estaba disponible, porque en ocasiones eso era verdad, pues yo todo el tiempo andaba entregando pedidos. Pero cuando llegué a estar en el local, mi jefe me decía que de nuevo había llamado a ese hombre, pidiendo que yo le llevara su pizza, a lo cual yo siempre aceptaba, puesto que el hombre me daba muy buenas propinas. Pero cuando el hombre comenzó a solicitar mis servicios casi cada 2 días, ahí a mi jefe se le encendieron las alertas, y me dijo: «Ya no deberías ir tú a casa de ese señor, pues tal vez quiera algo más contigo y te puede pasar algo». Yo le respondía que estaba exagerando, que simplemente ya me conocía y le gustaba la rapidez con la que le entregaba siempre sus órdenes. Muy iluso de mi parte. ¿Qué iba a saber de la vida un chico de apenas 19 años? La noche que toda mi vida cambió. Este hombre marcó al restaurante para hacer una orden, una vez más pidiendo que fuera yo quien se la entregara. La pizzería estaba a punto de cerrar, pues ya iban a dar las 11 de la noche. Pero yo le dije a mi jefe que no había problema, que sí podía ir a entregar si le regresara rápido, antes de que cerrara para dejar la moto. A mí lo único que me interesaba eran las propinas de ese señor, pues cada vez estaba más cerca de poder pagarme la universidad. Así que me dirigí al domicilio como siempre. Pero esta vez la calle de aquella casa ya se veía completamente oscura, puesto que ninguna otra casa estaba habitada. Solamente sobresalían las luces de la casa de ese señor, y por supuesto el alumbrado público, que también era muy tenue. Yo toqué el timbre como siempre,
pero esta vez escuché la voz del señor gritando desde adentro. «Pásale, está abierto». Yo abrí la puerta que estaba al lado del portón eléctrico y me metí al patio. Me quedé ahí parado sujetando la pizza esperando a que él saliera, pero pasó un rato y nunca salió. De pronto me volvió a gritar: «Pásale al comedor. Ahí puedes dejar la comida y ahí mismo está el dinero junto con tu propina. Es que me estoy bañando». No les voy a mentir. La verdad sí dudé, pues tampoco era tan ingenuo. Mi sexto sentido me decía que no entrara. Pero después él volvió a gritar, diciéndome que entrara a dejar la comida porque no tardaba en llegar su invitado. Fue ahí cuando me dio más confianza y entré a la casa. Al entrar había un pasillo que daba al comedor. Lo podía ver desde la entrada. Y en efecto, ahí estaba el dinero. Caminé hasta el comedor y dejé la comida. Pero al voltear alrededor, vi que la sala no tenía muebles. Únicamente una tele pequeña que estaba en el piso. Parecía una casa deshabitada. Y en la cocina estaba repleto de pizzas echadas a perder, las que le estuve llevando todo este tiempo. Cuando quise darme la vuelta para salir de allí, el sujeto intentó ponerme un pañuelo en la boca para hacer que me desmayara, pero yo era lo suficientemente alto y fuerte como para poder quitármelo de encima, así que tras aquel forcejeo yo salí corriendo de ahí, a toda velocidad en la moto directo hacia el local. Mi jefe, al saber lo que me había ocurrido, llamó de inmediato a la policía para reportar a aquel sujeto y esa misma noche fueron a su casa. Y el tipo seguía ahí como si nada. Y hasta dejó pasar a los oficiales con esa misma cara de amabilidad con la que siempre me saludaba a mí. 2 días después, nos enteramos por los medios locales que el sujeto había entrado a la fuerza a esa casa. Él no era el dueño. Era un intruso que se había metido sin permiso a habitar esa casa. Pero eso no era lo peor de todo. En el patio trasero se descubrieron los cuerpos de 2 personas, ya hasta los huesos, que se presumía que eran los verdaderos dueños de la casa, quienes la tenían en venta, por eso no había muebles, y a quienes este sujeto les quitó la vida para meterse a vivir ahí, pero principalmente para comérselos. El hombre confesó todo. Dijo que él agendó una cita con ellos, pues fingió estar interesado en comprarles la casa. Así que se quedaron de ver un día para mostrársela a aquel sujeto. Y fue ahí cuando el tipo les hizo semejante atrocidad. Dijo que se había comido la carne de ambos, y los restos los enterró en el jardín trasero, que era bastante grande. Al no haber vecinos, nadie notó el olor. Estos señores tampoco tenían hijos que los fueran a buscar. Su familia más cercana vivían en otro país. Por eso estaban vendiendo la casa, para poder irse a vivir allá con ellos. Todo eso fue un caso de horror en mi ciudad, y yo duré años sobrepensando en qué hubiera pasado conmigo si hubiera logrado desmayarme con aquel pañuelo. Probablemente ya no estaría aquí contándoles esto, y también me habría comido. Desconfíen siempre de todos, por más amables que se vean, por más gentiles y sonrientes. Pueden parecer gente muy bondadosa por fuera, pero tener una mente asquerosa y retorcida por dentro. Hola Glenn, quiero compartir esta historia que le sucedió a mi padre hace muchos años cuando yo era pequeño, y es algo que se quedó grabado en mi familia, por lo horrible de la situación que le tocó vivir. Esto ocurrió a principios de los años 2000. Mi padre era repartidor de un restaurante de hamburguesas. Tomaba generalmente los turnos de la tarde. Siempre sus últimas entregas eran casi hasta las 12 de la noche, pues el restaurante cerraba a esas horas. Una noche llamaron para hacer un pedido y a mi padre fue a quien le tocó llevarlo. Cabe mencionar que fue la última entrega, puesto que iba a ser la medianoche y después de eso el restaurante cerraría. Él condujo hasta el fraccionamiento en donde se hizo el pedido para ir a entregar la comida. Dice que ya todas las calles estaban solas ahí, y que en varias calles el alumbrado público no estaba funcionando, así que él ya empezaba a sentir esa sensación extraña y sombría, como si presintiera que algo aterrador estuviera a punto de ocurrirle. Él llegó al domicilio y tocó el timbre desde afuera,
Para esto comenta que un señor de la casa de al lado, quien estaba con otro señor sentado en la calle bebiendo, se le quedaban viendo muy extraño, como si se les hiciera raro que mi padre estuviera ahí. Él solamente se volteó y siguió tocando el timbre, hasta que por fin abrieron el portón eléctrico desde adentro de la casa y mi padre pudo entrar a dejar la comida. Dice que salió un hombre de algunos 50 años, y se veía muy desasiado y con mal aspecto. Venía sonriéndole y pidiendo disculpa por haberse tardado en abrir la puerta, pero que su esposa lo tenía ocupado, y que ella se estaba poniendo de mal humor porque no llegaba su comida. A lo cual mi padre le pidió disculpa por la demora, aún sabiendo que de hecho él había entregado la comida a tiempo. Pero ya saben, el cliente siempre tiene la razón. Comenta que el hombre le estaba diciendo que no se preocupara, cuando de pronto escuchó un golpe muy fuerte viniendo del segundo piso, como si hubieran azotado algo muy pesado. El hombre le sonrió nervioso a mi padre, diciéndole que lo disculpara, que ya tenía que ir a darle de comer a su esposa porque ya estaba enfurecida. Mi padre únicamente le dijo, claro, buenas noches, y se retiró. Al salir de esa casa y mientras estaba poniendo el casco, el señor que estaba sentado afuera en la casa de al lado con otro señor, se le acercó a mi padre y le dijo, oye muchacho, si ese tipo vuelve a hacer un pedido ya no vengan a entregárselo, mucho menos entres a su casa. Aquí en la colonia todos le tenemos miedo, pues sabemos que él le quitó la vida a su esposa en su propia casa. Estuvo detenido por algún tiempo, pero por falta de pruebas lo soltaron, así que puede ser peligroso. Mi padre se quedó muy sorprendido al escuchar eso, pues acababa de escuchar que alguien había hecho un ruido desde la parte de arriba, y lo primero que mi padre pensó fue que ese hombre probablemente tenía a alguien ahí secuestrado. Así que fue lo primero que le comentó a ese señor que le estaba advirtiendo. Pero el señor le respondió, ese ruido que escuchaste no es de alguien con vida. Muchos hemos escuchado cómo platica solo en su patio con alguien, y se escucha la voz de una mujer que se parece mucho a la de su esposa, pero cuando nos asomamos él está solo. También muchos vecinos han visto por la ventana de arriba al fantasma de su esposa. Ella sigue ahí con él, probablemente cobrándole lo que le hizo, pues él cada vez está más loco y se ve más y más acabado. Mi padre únicamente agradeció al señor por la advertencia y se retiró. Al llegar al restaurante se encontraba su jefe ya cerrando local, y mi padre le contó todo lo ocurrido. Su jefe no pensó dos veces en poner al tanto a las autoridades, pues él no se creyó el cuento de que era la fantasma de su esposa, y no podía quedarse con los brazos cruzados. Mi padre se retiró a mi casa después de dar su declaración a los oficiales, pero al siguiente día que llegó al restaurante, su jefe le comentó que habían ido esa misma noche a revisar el domicilio, que incluso el tipo los había dejado entrar a revisar su casa, y que no había nadie más ahí con él. Así que aunque no podían creerlo, su jefe y él se quedaron con la versión del fantasma de su esposa, que fue quien provocó ese fuerte golpe aquella noche de la entrega. Hasta aquí esta anécdota, que mi padre siempre nos platica aún con intriga. Jamás supimos qué atormentaba a ese sujeto, y si está recibiendo un castigo del más allá. Buenas noches a todos. Esta aterradora situación me sucedió hace un año, cuando entré a trabajar con una aplicación nueva de comida en Texas, como repartidor. Hice mi solicitud de empleo, y de inmediato me aceptaron. Yo estaba muy emocionado, pues por fin y después de mucho tiempo, había conseguido un empleo bien pagado. Pero mi felicidad duró poco. El primer día que empecé a trabajar en mi moto, me di cuenta que los lugares de donde la gente ordenaba la comida eran de casas y no de restaurantes. Al principio no se me hizo raro, pues pensé que para eso era la app, para ayudar a vender a personas que tenían su propio negocio de comida, pero que no tenían local o restaurante. Supuse que era en eso a lo que se le conoce como Dark Kitchen. Aunque hubo algo que sí se me hizo extraño, pues ese primer día tuve 2 entregas, y en esas 2 ocasiones cuando iba por la comida, no salía nadie a entregarla. Simplemente la dejaban afuera donde yo pudiera verla y tomarla, pero nunca salía nadie.
y cuando llegué a los domicilios de entrega, las 2 personas que habían salido a recibir la comida era gente que se veía muy extraña. Solo salían a recibirla y me dieron la propina sin decir ni una sola palabra, y volvieron a entrar a sus hogares. Todo era muy extraño, pero decidí no darle importancia, pues yo seguía sin creer que tenía empleo, ya que hacía muy poco que acababa de recibir asilo político en ese país. Al día siguiente solo tuve una entrega en todo el día. Tenía que ir de nuevo a una de las casas a las que había ido el día anterior a recoger la comida. De nuevo no salió nadie a entregármela. Ya estaba lista en el mismo lugar que la habían dejado el día anterior. Yo la tomé y me dirigí hacia el domicilio de entrega, pero esta vez no salió nadie. Un tipo me dijo que la dejara fuera de la puerta, y así lo hice. Esta vez no hubo propina. La voz del sujeto se escuchaba muy antipática, así que me fui de inmediato. Así seguí por una semana yendo a esos mismos domicilios a recoger la comida y entregarla en diferentes puntos de la ciudad. Hasta que un día, una patrulla me paró cuando iba a entregar un pedido, porque no me había dado cuenta que traía una luz trasera de mi moto fundida. Allá manejar así de noche es un delito, así que me pidieron mi licencia y me interrogaron. Me preguntaron que a qué me dedicaba y ya les comenté que era repartidor de comida para una aplicación. Me pidieron que les enseñara la aplicación y después revisaron la parte de atrás, donde traía la bolsa con la comida. Al abrir ese plato, todos nos quedamos totalmente impresionados, pues ahí había 2 dedos humanos y un pedazo de carne que parecía muy extraño. De inmediato me esposaron y me llevaron en la patrulla. Yo les expliqué que yo no tenía ni idea que eso era lo que el plato contenía, pero me dijeron que a ellos no les dijera nada, que tendría que declarar, y así fue. Yo di toda mi declaración, contando todo de principio a fin, lo que les acabo de contar a ustedes. Así que con la ayuda de mi celular, dieron con las direcciones donde yo había estado recogiendo esos platillos. Y así se dieron cuenta que esas personas se dedicaban a vender carne humana y que habían inventado esa aplicación justamente para poder venderla sin levantar sospechas. Que toda la gente a la que le gustaba consumir eso sabía perfectamente que a través de esa aplicación podían cumplir sus antojos. A mí me liberaron al día siguiente, pues se comprobó que yo no tenía nada que ver, que solo era un trabajador sin saber la verdad y que era inocente. Aquello salió en las noticias. Se trataba de una pareja que trabajaba en la morgue. Ambos eran médicos forenses y aprovechaban su labor para robar partes de los cuerpos que nadie iba a reclamar, o los que estaban a punto de cremarse. Así sus familiares no se darían cuenta si a sus difuntos les faltaba partes o no. Aquello conmocionó a ese pueblo pequeño. Era algo asqueroso y aterrador. La pareja fue arrestada y se abrió una investigación. Yo esos días estuve muy deprimido, pues no sabía por qué ese tipo de cosas me pasaba a mí. Tampoco nunca entenderé la clase de personas que existen a nuestro alrededor y sus extraños gustos. Hace poco más de 10 años, cuando estaba en la universidad, trabajaba como repartidor de una pizzería en mi ciudad. Tenía el turno de la tarde y ese restaurante cerraba a las 11, así que había veces que tenía que entregar pedidos a esas altas horas de la noche, lo cual no me molestaba, pues en ese entonces la ciudad era muy tranquila. No había tanta delincuencia como hay ahora. Así que yo cumplía con mi trabajo sin temor alguno de que me pudiera ocurrir algo. A decir verdad, nunca me había ocurrido nada fuera de lo normal haciendo entregas. Hasta aquella noche. Recuerdo que salió un pedido ya casi para cerrar. Faltaban como 15 minutos para que dieran las 11. Y el dueño me preguntó que si quería llevar la pizza, a pesar de la hora, y llevarme una buena propina, como el cliente al teléfono le había dicho, o que podía negarme debido a la hora. Mi jefe era muy amable y sí respetaba nuestros horarios. Pero en esa ocasión yo le dije que sí, que aceptaba llevar la pizza, que le contestara al cliente al teléfono que llegaría en cuanto antes con su pedido, pues la verdad es que sí necesitaba ese dinero extra. Mi jefe me entregó la comida y la dirección del cliente,
Después cerró el local y se despidió de mí. Yo me subí a mi moto y empecé a conducir hasta el domicilio, que por cierto estaba ubicado en una zona muy lejana y poco habitada de la ciudad. Había muchas casas abandonadas y terrenos baldíos. En general el lugar estaba muerto, pues no vi en ningún momento gente en las calles o más coches conduciendo por ahí. En ese momento pensé que tal vez por la hora se encontraba así de desolado. Yo solo me di prisa para regresar por fin a mi casa, pues al día siguiente tenía clases muy temprano. Por fin llegué a aquel lugar. Era una casa de 2 pisos, pero en muy mal estado. No tenía pintura y el patio estaba muy descuidado. Toqué la puerta y de inmediato me respondió la voz de lo que parecía ser un anciano desde adentro, quien recuerdo que me dijo: «Pasa, la puerta está abierta». Yo le respondí que prefería esperar a que él saliera a tomar su pedido, que no me importaba esperar, pero de inmediato me volvió a insistir que entrara, que la puerta estaba abierta y que no tenía problema con que pasara a dejarle la pizza. Yo empecé a sentirme muy incómodo, pues tenía un mal presentimiento. A eso le sumaba que mi jefe siempre nos decía que por seguridad nunca entráramos a la casa de nuestros clientes, aunque ellos nos invitaran a pasar, que era mejor esperar a que ellos salieran por el pedido. Así que yo le volví a responder al señor: «Una disculpa, pero no se me permite entrar a la casa de los clientes. Tiene que salir usted por su pedido». Después de eso hubo silencio. Aquel hombre no respondía, y yo ya estaba algo nervioso, cuando de pronto escuché respiraciones muy fuertes detrás de la puerta, lo cual me hizo saber que el hombre estaba ahí, a unos pasos de mí, pues anteriormente cuando me respondía su voz se escuchaba lejos, como si estuviera al fondo de la casa. Al escuchar esas respiraciones tan cerca, solo pregunté: «Señor». En ese momento escuché que me respondió, pero con un tono de voz muy molesto: «Entonces no vas a entrar». Yo supe que algo no andaba bien. Mi instinto me hizo retroceder lentamente hasta llegar a mi moto. Guardé la pizza lo más rápido que pude y empecé a conducir a toda velocidad. Y qué bueno que lo hice. Al día siguiente le conté a mi jefe lo que pasó. Él me dijo que había hecho muy bien, al no haber entrado y al haberme retirado antes de que algo malo me ocurriera, pues no había duda de que aquel hombre tenía malas intenciones. Por algo me insistía tanto de que entrara a su casa. Pasaron algunos días y yo iba llegando a mi trabajo, cuando mi jefe me recibió con el periódico abierto y me dijo: «Lee esto». Un repartidor de un restaurante de comida china de mi ciudad había desaparecido después de hacer una entrega. Llevaban 2 días buscándolo, hasta que el dueño del restaurante proporcionó a la policía los datos de la última dirección a la que había ido a entregar comida antes de desaparecer. Era aquella misma casa. La policía solo encontró su moto allá afuera, pero jamás lo encontraron a él. Lo más extraño fue que los vecinos del lugar dijeron que aquella casa estaba deshabitada, que estaba amueblada porque sus antiguos dueños se habían ido del país y la habían dejado así, abandonada, pero que ellos nunca habían visto a alguien ahí desde que ellos se fueron. No tenían idea de quién había ordenado la comida a ese domicilio, y tampoco nadie vio a aquel joven repartidor desaparecido llegar a la casa. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Yo quedé en shock al leer la noticia, pues no dejaba de pensar que eso me pudo haber pasado a mí si hubiera entrado aquella noche a ese lugar. Mi jefe y yo dimos nuestra declaración para ayudar con la investigación, pero como miles de casos, le dieron carpetazo, pues nunca encontraron ni una pista de lo que le pudo haber pasado a aquel joven. Este es un recordatorio de no confiar en nadie y hacerle caso siempre a tu instinto.
Me llamo Ernesto y soy repartidor de comida. Trabajo para una aplicación entregando órdenes en mi ciudad. Tengo poco tiempo en este empleo, pero ya me han sucedido cosas muy extrañas en este tiempo que llevo como repartidor. Mis colegas no me dejarán mentir que uno se topa con todo tipo de gente, y algunas personas pueden llegar a ser muy extrañas. Pero la siguiente historia no es de personas. Es el primer acontecimiento paranormal que me tocó vivir hace apenas unos meses, cuando una señora ordenó comida en la aplicación y yo fui a entregarle su pedido. Era eso de las 9 de la noche cuando recibo esta orden, y me subí a mi moto para ir a entregarla a aquel domicilio. Era una casa muy bonita de 2 pisos. Toqué el claxon de la moto para que saliera por el pedido, pero no salía nadie. Yo me bajé de la moto y fui a tocar el timbre. Noté que las luces de la planta baja estaban apagadas, pero las de arriba sí estaban encendidas. Pero después de tocar el timbre 2 veces, algo golpeó la puerta muy fuerte desde adentro de la casa, y se escuchó como un sonido de animal ahogándose. Es como mejor puedo describirlo. Pensé que tal vez era la mascota quien estaba provocando esos golpes y sonidos extraños detrás de la puerta. Pero por si las dudas me alejé un poco de la puerta esperando a que alguien saliera a recibir la orden. En eso vi por un momento cómo la cortina de la ventana de abajo se movía, como si alguien se hubiera asomado. Pensé que ya por fin me abrirían, pero no salió nadie. En eso volví a tocar el timbre como 4 veces, pues ya estaba desesperado y estaba a punto de cancelar. Ya tenía un buen rato escuchando esos ruidos tan extraños y tétricos, que pensé que me estaban jugando una broma de mal gusto. Pero esas últimas veces que toqué el timbre, una voz de mujer me contestó desde arriba gritando que ya venía. Vi cómo se encendieron las luces de la planta baja, y por fin salió la señora que había hecho la orden a recibir el pedido. Venía en bata de baño y con una toalla en la cabeza. Estaba muy apenada preguntándome que cuánto tiempo llevaba ahí, que se estaba bañando porque nunca pensó que llegaría el pedido tan rápido. Yo le respondí que sí llevaba un buen rato tocando, pero traté de ser amable diciéndole que no se preocupara, que parecía que su mascota estaba algo inquieta pues no dejó nunca de pegarle a la puerta. Ella me preguntó, ¿cuál mascota?, asomándose hacia afuera. Yo no tengo mascotas, vivo sola. Ha de haber sido algún perro de la calle, me decía riendo. Yo le contesté, no, es que no me entendió. Los golpes venían desde adentro de su casa, y unos ruidos extraños también. Pensé que se trataba de algún perrito o gatito que tenía usted dentro de su casa. La señora me veía atónita diciéndome, no bromes conmigo, ¿es en serio? Yo le repetía que sí, que también vi cómo alguien movía las cortinas de la ventana, pero no logré ver a nadie. La señora sí estaba sorprendida, pero no parecía asustada. Se reía en forma nerviosa y me decía, bueno, si hay fantasmas aquí, sirve que lo puedo grabar y crecer mis redes sociales. Ambos nos reímos por compromiso. Me agradeció por el servicio y después me retiré. Pienso que ella no me creyó lo que le dije. O tal vez sí, pero decidió tomarlo con gracia. No lo sé. Pero era seguro que algo muy malo habitaba en esa casa, y que no le gustó para nada que yo llegara al lugar. Espero que ella se encuentre bien, o que haya mandado a bendecir el lugar, pues no puedo imaginar vivir sola con un ente, o algo peor en tu propia casa. A mi parecer la señora fue muy valiente, o ingenua. ¿Ustedes qué opinan? Hace tiempo después de la pandemia, me dediqué a ser repartidor de comida en una aplicación. Más que nada para ayudarme con los gastos, pues la pandemia dejó a mi familia en crisis. Yo tenía una motocicleta, así que opté por ese empleo. Estudiaba en el día y trabajaba de repartidor por las tardes y noches. Debo decir que en ese trabajo uno se topa con toda clase de cosas. Gente extraña o lugares peligrosos también. Pero esto fue la gota que derramó el vaso, para que yo decidiera mejor renunciar. Una noche recibí un pedido. Yo fui al restaurante a recoger la comida, y después me dirigí a donde marcaba la aplicación. Aunque se me hizo algo extraño, pues esa zona es más que nada puro monte. No sabía que había casas ahí, o gente que viviera en ese lugar tan lúgubre. Ya iba en camino, pero
Entre más me adentraba en la zona, más abandonada estaba. Yo empecé a sentir que algo no andaba bien. No había ni siquiera alumbrado público. Solo podía ver la luz de mi moto. Así que me era demasiado difícil poder ver los números en las pocas viviendas que había allí. Aunque más bien parecía que todas estaban abandonadas. Después de unos minutos por fin di con la dirección. Era una casa de 2 pisos en muy mal estado. Había hierba en el patio de enfrente y todo estaba completamente oscuro. Pero ahí tenía el número, y según el GPS de la aplicación, ese era el lugar. Yo bajé de mi moto y tomé la comida. Con mucho miedo me acerqué hasta la puerta. Toqué varias veces, pero nadie abrió. De pronto se abrió sola la puerta. Todo estaba muy oscuro adentro, pero olía muy mal. Y por lo poco que pude ver, aquel lugar era un desastre. No tenía muebles y solo había basura en el piso. Yo estaba a punto de entrar cuando recibí un mensaje de mi jefe. El mensaje era muy alarmante. Decía en letras mayúsculas: sal de ahí. No vayas a entrar a ese lugar. Regrésate ya. Mi corazón se aceleró. Yo intenté correr hacia mi moto, pero sentí que algo que venía dentro de la casa tomó mi pierna, haciendo que me cayera al piso. Yo no sé decirles qué cosa era, pues cuando volteé no se veía nada. Solo sentí esa fuerza inmensa que quería jalarme hacia adentro. Yo pedí ayuda, pero sabía que era inútil, pues ese fraccionamiento estaba completamente abandonado. No había nadie quien pudiera escucharme. A mí no me quedó más de otra que pelear por mi vida. Me agarré con mis dedos de las comisuras del piso y empecé a patear con todas mis fuerzas, hasta que logré soltarme de lo que fuera que me jalaba. Corrí hacia mi moto sin voltear atrás y salí de ahí a toda velocidad. Seguía recibiendo mensajes de los dueños de la aplicación, preguntándome que si estaba bien o si necesitaba ayuda, pero yo no podía responder. Hasta que llegué por fin a mi casa totalmente pálido del susto. Les contesté que a dónde carajos me habían enviado. Me respondieron disculpándose, que no se habían dado cuenta que de nuevo la aplicación había ordenado comida a otro domicilio que no era de ellos, y ya eran 2 de los repartidores que habían desaparecido, en las mismas circunstancias, yendo a entregar comida a ese sitio. Nadie pudo encontrarlos, ni la policía. No había rastro de ellos ni de sus motos. Yo presenté mi renuncia esa misma noche. Después de varios días de intentar superar el trauma, me puse a investigar sobre esas desapariciones. En internet había toda clase de teorías. Se decían que eran seres de otro planeta. Se hablaba de abducciones o que entraban a otra realidad alterna al entrar a ese lugar. También se hablaba sobre sectas y demonios. Yo la verdad no puedo decirles qué fue eso que me jalaba del pie, pero sí estoy seguro de que no era humano. Saquen sus propias conclusiones. Me llamo Emilio. He escuchado ya muchas anécdotas paranormales sucedidas a repartidores de comida en este canal, y yo también tengo una. Este trabajo de por sí es algo arriesgado, pues nunca sabes a qué tipo de lugar o de gente vas a ir a entregar pedidos, y más aún los que trabajamos en el turno de la tarde y la noche. En el 2018 fue mi último año en aquel empleo. Yo repartía comida china en mi ciudad. Trabajaba para un restaurante en Argentina. Ese mismo año, a unos pocos meses antes de renunciar, me sucedió algo que hasta la fecha se me eriza la piel al contarlo. Era un sábado por la noche. No era muy tarde, era eso como de las 10 de la noche. El restaurante cerraba a las 11, así que recibieron una llamada para hacer un pedido a una zona de gente bien acomodada en mi ciudad. En pocas palabras, un fraccionamiento de ricos. Yo subí a la moto apenas salió la comida y fue a entregarla al lugar. Pero al llegar a la dirección que habían dado, vi que esa casa sobresalía de las demás, puesto que todas las casas estaban muy bonitas y en perfectas condiciones, pero esta estaba muy descuidada. De hecho, los vidrios de la ventana de la planta alta estaban rotos, y todo estaba muy oscuro. Me bajé de la moto y empecé a tocar la puerta, pues no veía timbre por ningún lado. No sé cuánto tiempo llevaba ahí tocando sin obtener respuesta.
cuando una pareja iba pasando por ahí caminando y me hablaron. Al acercarme a ellos me dijeron que a quién buscaba, pues esa casa estaba abandonada. Desde hacía años que nadie vivía ahí. Yo les comenté que recibimos un pedido a domicilio desde ese lugar. De hecho, pudieron notar que tenía la bolsa con comida en la mano, y se quedaron viendo entre ellos como sorprendidos. El joven me dijo que allá por el 2010 ahí vivía una familia muy adinerada, una pareja con sus 2 hijos pequeños, pero que lamentablemente se decía que el señor tenía una deuda con criminales peligrosos. Pero un día llegaron a su casa y simplemente mataron a toda la familia allá adentro. Y desde entonces está abandonada, pues nadie quería habitarla después de ese hecho tan horrible. No puedo explicarles el escalofrío que sentí en ese momento, y ellos se reían del nervio también, diciéndome que a lo mejor alguien nos quiso hacer una broma. Yo les respondí que sí, que tal vez eso había ocurrido, así que les di las gracias y después me retiré. Llegando al restaurante le comenté a mi jefa lo que ocurrió, pues ella fue quien había recibido la llamada, y se me quedó viendo, pues dijo que había sido un niño quien había hecho el pedido y que en ningún momento se rió o se puso nervioso, que no le pareció que estuviera haciendo una broma, pues escuchaba la voz de una mujer adulta de fondo, quien pensó que era su madre y que le estaba diciendo qué pedir. Los otros empleados y yo estábamos escuchando todo, pues todo lo tomamos como algo paranormal. Decidieron investigar de dónde era el número, pues era la hada local, de un teléfono de casa. Y efectivamente, el teléfono coincidía con esa dirección. A todos se nos erizaron los vellos del miedo, pues después de saber esa trágica historia sabíamos que en efecto, ahí vivieron 2 niños, y muy probablemente la gerente había hablado con el espíritu de uno de ellos. Ya no supe nada de esa casa después, pues yo me mudé de ciudad y no sé qué haya pasado, pero me quedó esa tétrica experiencia de cuando repartía comida. Que tengan excelente noche.